Ya. Buenas noches, amigo maestro C. Carlos. Quien le habla es el profesor Billy Quesquén Lisa, mentor para el programa de inducción que lo dicta la Universidad Enrique Guzmán y Valle, ¿no? Y bueno, felicitarte por estar incorporado a la ley de la carrera pública magisterial, maestro C. Carlos. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud de repente, maestro C. Carlos, con respecto a tu lugar de trabajo? ¿Cómo te has sentido incorporarte a la ley de la carrera pública magisterial? Bueno, sí, sí es cierto, ¿no? De que la ley dicta de que se necesita algunos años ya de experiencia antes de entrar a la carrera, ¿no? En mi Ujú, caso, en el sector público, yo no tuve ningún año de experiencia, ujú, pero ya había laborado 2 años en una institución privada. ujú, Y bueno, de alguna manera eso me ayudó a, bueno, hoy en día entrar a una institución y a de alguna manera conocer, ¿no? Cómo es la labor docente, cómo es mi función y bueno, ¿no? Y de alguna manera ya me estoy acostumbrando al colegio donde estoy, es un colegio rural, rural uno, incluso es alejado, ¿no? Entonces pero sí, ¿no? Esa pequeña experiencia que tuve en el sector privado me ayudó de mucho para poder acostumbrarme, ¿no? Al clima laboral, cuáles eran mis funciones, de los comités, ¿no? Por esto, y todo bien hasta el momento. ya, muy bien, C. Carlos. Eh, lo que vamos a hacer hoy día es una entrevista. La entrevista está siendo grabada para Ok, reportar nosotros al Ministerio de Educación, y conforme te vayamos planteando algunas interrogantes, tú nos vas dando tu respuesta de acuerdo a la pregunta planteada, ¿ya? ahí estoy, Bueno, correcto. ya, muy bien, C. Carlos. Para comenzar, piensa en una situación concreta y reciente que hayas vivido en el aula y que haya llevado a reflexionar profundamente sobre su práctica pedagógica. Piensa en algo, ¿no? Mm, una situación que me pasó últimamente, a ver, ¿qué podría ser? Que nos haya, que haya una situación concreta y reciente, ¿no? Porque estamos en ese quehacer. Y que haya vivido en el aula y que te haya llevado a reflexionar profundamente sobre su práctica pedagógica. ¿Qué ocurrió? A ver, esa situación concreta. A ver, ocurrió que tenía un estudiante que no había venido por 2 semanas, recuerdo. Ujú, 2 semanas en las cuales no justificó su inasistencia. ujú, Yo me encuentro en una institución rural. ujú, La comunicación es escasa, no hay conectividad de ujú, internet y menos llamadas, ¿no? Los estudiantes caminan, no sé, horas para poder llegar ujú. al colegio, entonces no vino. Ya, Entonces, con el auxiliar y los docentes, tomamos la iniciativa de poder ir a su casa, a ya. buscar lo que había pasado. Entonces, el estudiante no la pudimos encontrar, Ujú, pero había estado mal de salud. Entonces, fuimos a constatar y bueno, considero que es una situación que yo considero que estuvo bien, ¿no? Porque tomamos la iniciativa de ir a buscar al estudiante, a preocuparnos, ¿no? Porque es nuestra función, no solamente de inculcar el desarrollo de competencias, sino, por ejemplo, ujú. preocuparnos por el bienestar de los estudiantes. Fuimos con los docentes a constatar el momento en que había pasado y de alguna manera sí había estado mal de salud. Las altas Ujú, temperaturas habían hecho que esté internado incluso, ¿no? ujú, Y hicimos una pequeña bolsita entre parte de los docentes como parte de ayuda al estudiante y ya nos indica que esta semana se va a incorporar a la institución nuevamente. Entonces, es una situación de que hace reflexionar mucho, en que no solamente uno como docente debe inculcar
no sé, conocimiento, sino del bienestar emocional del estudiante de igual manera. Esto es lo que puedo decirle en primera instancia, ¿no? Lo último que me sucedió. Ya, o sea que no solamente pensaste en la cuestión académica, sino también en la otra parte que es la cuestión emocional de nuestros estudiantes, ¿no? Claro, porque no se llega a preocupar, ¿no? Un estudiante es como un hijo para uno, ¿no? O sea, todo, no viene, o sea, algo tuvo que haber pasado, entonces hubo la oportunidad de ir a ver en el momento y se fue, ¿no? ¿Por qué no hacerlo, no? Caminamos cerca de una hora, creo, caminando y sí, es la realidad que viven, ¿no? En algunas partes y bueno, considero de que no va a ser ni la primera ni la última vez que tenemos que hacer eso como docentes y bueno, sirve como experiencia, sí, y bueno, a futuro ya de alguna manera iré reconociendo más situaciones de otros estudiantes. O sea que se trasladan, caminan más o menos una hora, ¿no? Para llegar de diferentes puntos al colegio. Sí, incluso 2 horas, dicen, ¿no? Sí, Entonces a ¿no? veces es un poco es difícil, ¿no? Yo me tengo que quedar en la institución, por ejemplo, de lunes a viernes, Ujú. y porque no hay acceso de cargo, ¿no? El director del colegio tiene su movilidad y vamos los lunes y bajamos los viernes. Vivimos en la comunidad, pero los estudiantes, algunos viven ahí y algunos viven lejos. Caminan 2 horas, una hora, 2 horas y media, así y llega, ¿no? O sea, y yo considero de que, o sea, hay que ser recíproco en ese sentido, ¿no? El Exactamente. estudiante camina 2 horas para verme en el salón Sí. y tengo que estar puntual, ¿no? Hago mal en faltar o no ir o no sé, pero hay que valorar ese esfuerzo que hace, ¿no? En mi corta experiencia considero eso, que hay que valorar el esfuerzo de esos estudiantes, ¿no? Que es muy difícil, diferente, por ejemplo, al estar en la ciudad, ¿no? Tiene más acceso y a veces bueno, es otra realidad. ¿Y cuál sería tu reflexión frente a ello, C. Carlos? La reflexión sería de que como docente debemos de ver y velar en todo aspecto a los estudiantes, no solo académico, sino también emocional, diría yo, que muchos de los es importantísimo, ¿no? Sobre todo eso, hay que ver en el aspecto emocional de los estudiantes, no solamente enfocarnos en, no sé, en lo pedagógico, sino todo va direccionado a que la mejora sea en contenidos y en el aspecto emocional, ¿no? Yo considero eso. Y eso es desde el punto de vista del estudiante con la cuestión emocional. Y pedagógicamente, ¿cuál habrá, qué decisión pedagógicamente frente a esa situación tomarías allí? Bueno, no vino y bueno, darle las facilidades para que se pueda llegar al día, ¿no? Siempre había unos trabajitos que tenía que presentarme y me dio algunos días de plazo y seguramente yo sé que lo va a hacer. O sea, hay que ser flexibles en ese sentido, conociendo la realidad, creo. Ay, ay, ya que no. O sea, que no vino el estudiante, bueno, trate de esa manera, hay que ser un poco flexible, ¿no? Claro, más conociendo la realidad, ¿no? Porque sí, hay que ser comprensivos a veces, en ese sentido. Hay que ser comprensibles en esta situación, ¿no? Que se vive a Claro, veces los maestros de que están en el interior del país. sí, es un poco complicado, pero sí, es la labor de docente, uno eligió esta carrera y hay que hacer todo lo mejor por los estudiantes. Ujú. O sea, que actuaste de esa manera, ¿no? Sí, fuimos, sí, más por la experiencia, por conocer la realidad también, ¿no? Pero sí, ¿no? Hay que ser parte de eso, ¿no? A la hora que de repente tú te fuiste, tomaste esa decisión, porque ya nos has indicado las razones, ¿qué esperabas lograr con esas acciones? Conocer, ¿no? Cuál era la situación y realmente uno se llega a preocupar mucho. Podría ser indiferente al decir, no sé, ya se sabrá, ¿no? Pero conocer el contexto, la realidad, porque
bueno, uno siempre quiere dar soluciones, ¿no? No ser solamente espectador. Ujú. Ya, correcto. Ya, y pedagógicamente, ahora vamos a pensar desde el punto de vista pedagógico porque le hemos estado dando más una función más emocional y que es cierto, ¿no? No solamente porque esto es una formación integral y de alguna manera pues pensamos en todo de una manera holística, ¿no? En nuestros estudiantes, que aprendan, no solamente se aprende en la escuela, también se aprende fuera de ella también, ¿no? En diferentes contextos, situaciones. Eh, ¿Qué impacto tuvieron estas decisiones en el aprendizaje de sus estudiantes, de los estudiantes, ¿no? Del resto, por ejemplo, ¿qué impacto, por ejemplo, que nadie no vino, usted como maestro se fue, y qué impacto eh, eh, habrán aprendido nuestros estudiantes, el resto que no? Recuerdo que me preguntó, profesor, ellos también no nos sabían, ¿no? Sabían algunos que íbamos a ir. Entonces, al llegar, de cierta manera, vi en ellos de que la preocupación estaba, ¿no? No solamente sería por un estudiante, sino ellos al pasar una situación parecida, sabían de que también como docentes íbamos a hacer algo por ayudar, ¿no? Yo vi en ellos eso, ¿no? O sea, de que todos mostraríamos la misma preocupación por cada uno de nuestros estudiantes y eso, ¿no? El comprender de que hay que ser siempre empáticos con todas las personas que están en nuestro entorno. Ujú. Ya. Eh, Porque de todo aprendemos, ¿no? Claro. Todo aprendemos. Entonces, ¿podrías mencionar algunas evidencias concretas que aprendieron tus estudiantes con tu accionar? Aprender mediante las acciones, creo yo, ¿no? O sea, ver que alguien hace el esfuerzo de ir hasta su casa, creo que yo Ujú, dice mucho de eso. ujú. Es más que solamente decirlo en palabras, a hacerlo es muy diferente. No más que eso, ¿no? Ser de personas de acciones y ver en ese contexto, ¿no? Ya, excelente. ¿Consideras que las decisiones que tomó fueron adecuadas para atender a esa situación? Mm, bueno, tomando las necesidades, considero que sí, ¿no? Se hizo lo que se pudo también, porque es un sitio alejado y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Toda ayuda creo que siempre es necesaria. Ujú. ¿Qué tan pertinente ha sido considerando el contexto en su aula? ¿Qué tan pertinente, ¿no? Considerando el contexto en su aula? Yo creo que sí fue muy, muy pertinente, ¿no? Porque cada estudiante en el aula es muy importante. Y al faltar a un estudiante, considero de que este, siempre, ¿no? Siempre aporta cada estudiante en el aula, creo yo, ¿no? Y al ver su estado emocional, estado de salud, considero que fue muy pertinente ver y, bueno, de alguna manera prestar auxilio a esta situación. Ujú. Si enfrentara nuevamente una situación similar, ¿qué haría diferente o mejoraría? ¿Cómo, no? Yo creo que no esperaría tanto tiempo. Eso yo considero ¿no? Porque esperamos 2 semanas y hay algunos así que llegan a faltar, pues se enferman, por ejemplo, del frío, de la tos, entonces esperábamos y dijimos, no, pero creo que la siguiente vez no tendríamos que esperar ya tanto tiempo, sino actuar con mayor con prontitud, considero. ¿Lo volverías a repetir? Claro, ¿no? Siempre, por ejemplo, soy nuevo en la zona Ya. y a veces sí me gustaría conocer más el sitio, ¿no? Caminar, mirar zonas determinadas, entonces.
parte, ¿no? De conocer la zona. Entonces, una zona muy, muy accidentada, el camino, el trayecto. Pero sí, fue una buena experiencia para conocer más la zona, ¿no? Sí, sí lo volvería a hacer. ¿Por qué no? ¿Mm? Ya. Yo te preguntaba que, bueno, eso es por parte de tu accionar y pedagógicamente, llevándolo a las cuestiones pedagógicas, ¿qué aprendieron realmente tus estudiantes frente a esa actitud? Pero, o sea, un aprendizaje, ¿qué tipo de aprendizaje se generaron allí frente a tu accionar? Aprendizaje creo que ser empáticos, creo yo, considero. Ser empáticos, ponerse en lugar de otra persona. El aprendizaje, no sé, aprender a ser más sociables, no cerrarse en uno mismo, sino ser de una mente más abierta, creo yo, ¿no? Porque siempre hay que sembrar eso en los estudiantes. El aprendizaje tiene que ser, considero yo, mediante el ejemplo, pues, ¿no? Que a veces, muchas veces, teóricamente uno puede hablarlo, puede decir, no sé, sabes qué, esto así. Pero si uno lo hace mediante la práctica, empíricamente, considero de que lo vas a aprender mejor. Ujú. Ya, excelente. ¿Cómo lo fundamentarías? O sea, tú lo que tú vienes haciendo, ¿cómo lo fundamentarías desde su conocimiento pedagógico? Ya. Conocimiento pedagógico respecto a qué contexto, por ejemplo. Ya. Eh, Pedagógicamente, ¿no? Vamos cambiando de repente la preguntita. Pedagógicamente, ¿crees que tu accionar pedagógicamente, ¿no? ¿Tiene un fundamento pedagógico? Un fundamento pedagógico. No sabría ver, por ejemplo. ¿No? Ujú. Ya, correcto, correcto. Vamos a ir cambiando un poquito la pregunta. ¿Qué fundamento de currículo nacional de educación básica o enfoques pedagógicos tuvo en cuenta para tomar decisiones o proponer mejoras? Ya. Tomando en cuenta el currículum nacional, enfoques, ¿no? Puede ser desde el fundamento del currículo o puede ser desde los enfoques, ¿no? Claro, yo creo que los enfoques están para poder ponerlos en práctica. Sí, un enfoque. Hay uno creo que habla de la orientación al bien común. Ajá. Ya realizarse ese tipo de acciones, creo yo. Ujú, ujú. Te lo orientaría más al enfoque del bien común, ¿no? Claro, claro, ¿Y claro. cómo entiendes ese enfoque del bien común, ese Carlos? ¿Cómo lo entiendes? Bien común. Son dos palabras que se pueden llegar a entender desde muchas formas. Claro, bien común se centra en la búsqueda de que en lo común puede ser en los estudiantes, un grupo de los estudiantes, promover el respeto, los valores, una práctica de de orientación al respeto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la integridad de los estudiantes, ¿no? Del respeto, de la búsqueda, de la orientación al bien común de parte de los estudiantes de manera emocional y de manera pedagógica también puede ser. Ujú. Ya. Em, ¿qué, qué aprendió de esa experiencia sobre su forma de enseñar y sobre cómo aprenden sus estudiantes? Mm, Aprendí de que la labor docente no solamente es estar en clases, sino también salir afuera del contexto.
La forma en la que aprenden los estudiantes también es mediante el ejemplo, creo yo. Sí, considero eso. O sea, educar mediante el ejemplo, ¿no? No me considero un ejemplo tampoco como docente, pero de alguna manera ver, de alguna manera ver cómo uno se preocupa por los estudiantes también hace que ellos sean empáticos con las otras personas que puedan llegar a necesitar ayuda en algún momento. Ujú. Ya. ¿Y cómo crees que aprenden nuestros estudiantes frente a esa situación? Mm, aprenden un proceso en el cual, bueno, el pensamiento de los estudiantes a veces es un poco complejo, ¿no? Sobre todo cuando son adolescentes. En cada estudiante hay un mundo, me he dado cuenta de eso. A veces se cierran en su mundo y a veces aprenden más mediante las acciones, creo yo, que teóricamente, ¿no? O sea, eh, eh, no solamente conocerlo mediante la teoría, sino hacerlo mediante la práctica. Lo que hablábamos, la orientación a bien común, mediante ese enfoque, ¿no? ¿Habrá habido otra? Porque me interesante la manera de cómo lo enfocas. eh, Todos aprendemos en el hecho, en la práctica, y eso es un poco más significativo, ¿no? Los aprendizajes van siendo un poco más sostenibles, Claro, ya que la teoría, bueno, lo teorizamos y bueno, a veces queda en teoría, ¿no? Pero llevados a la práctica es otra cosa, ¿no? claro. Yo pienso que eso en todo sentido aplica, no solamente en otro contexto. Si tú quieres aprender a hacer algo nuevo en tu vida, eh, hazlo, ¿no? Practícalo, porque nadie en esta vida nace sabiendo, nadie, ¿no? Nadie nace y corre de frente, ¿no? Todos estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo soy de esa persona que, por ejemplo, a mí me cuesta hacerlo solamente viéndolo, ¿no? Tengo que hacerlo, que manipular ese proceso, ¿no? Y solamente así yo aprendo. Personalmente soy así. No, hay personas que lo ven una vez y lo hacen, pero yo sí o sí necesito ponerlo en práctica, por ejemplo. Sí. Ujú. ¿Ha realizado algún cambio en su práctica a raíz de esta experiencia? Sí. Hay veces estudiantes de que, por ejemplo, tienen dificultades, ¿no? Y uno, por ejemplo, a veces llegan tarde, por ejemplo. A veces, oye, no, ¿por qué llegas tarde? ¿No? Tratar de conversar. Me dice, profesor, es que vengo de lejos, me dice, por ejemplo. A partir de esta práctica aprendí a ser un poco más empático con los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Siempre esa situación tiene que marcarte para que puedas llegar a entender más y poder ser comprensible, ¿no? Conversar con los estudiantes y un poco, ¿no? En esos días tratar de conversar y entendía de que hacían muchos esfuerzos en venir a la institución, ser más flexibles, ser un poco más tolerante, ¿no? Y se aprende eso. Ujú. ¿Qué resultados ha notado desde que realizó o estos cambios? Mm, bueno, de cierta manera, ver en los estudiantes una mayor empatía, creo yo, ¿no? Entonces, ellos dijeron, no, les dijimos, está mal de salud, ¿no? Entonces, vamos a ir a visitarlo cuando llegue, dijeron, ¿no? Ver esa preocupación en ellos, considero de que sí, ¿no? Hay una búsqueda de que habría una mejor convivencia por parte de los estudiantes en el salón y fuera de él, ¿no? Ujú. Bien. ¿Qué elementos del contexto
consideró para tomar esa decisión? Elementos del contexto, la distancia puede ser, la falta de conectividad puede ser también, la falta de recursos, ¿no? Entonces, sí, todos esos elementos se tienen que ver para poder hacer algo al respecto, ¿no? Amigo C. Carlos, ¿cómo sueles tú reflexionar sobre tu práctica pedagógica? Reflexionar sobre la práctica pedagógica Ujú. es un proceso, considero yo, en el que cada día se aprende cosas nuevas. Sí, yo considero que en un salón de clases no solamente es el estudiante quien aprende, también es el docente quien aprende cosas nuevas, ¿no? Yo aprendo mucho de mis estudiantes, como así ellos aprenden también de mí. Sí, y considero de que siempre también el respeto es recíproco, ¿no? Y bueno, es un proceso, ya lo dije. Ujú. ¿Qué estrategias qué estrategias utilizas con frecuencia, eh, por ejemplo, a diario u otro, diálogo con colegas, revisión de evidencias, etcétera? Estrategias frente a los estudiantes. Para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, puede ser mediante diálogos con tus colegas, revisas Claro, evidencias y no, o sea, ¿cómo haces tu más, estrategia reflexiva? más que sería conversar, ¿no? Porque hay docentes que ya trabajan ya años en este colegio. Y yo sé que en esos años ya han pasado muchas situaciones, ¿no? El poder indagar, el poder conversar con ellos, considero que es muy enriquecedor, porque ya conocen, ¿no? Cómo es la situación, cómo es, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, hoy cayó nevada, tal estudiante de segundo grado no va a venir, no es lo que dice. ¿Por qué? No, porque donde él cae ya no hay acceso. Cae nevada, no hay acceso y no va a venir. Él ya lo sabe, ¿no? Y si bien es cierto, no viene. Entonces, ese tipo de situaciones ya lo conocen mediante la experiencia y yo voy aprendiendo eso, ¿no? Entonces, sí, más que todo es eso. Ya. Eh, ¿Cómo concibes usted su rol en el aula con respecto al aprendizaje de sus estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lo concibe su rol en el aula con respecto al aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? En primer lugar, conocer, ¿no? Cuál es el nivel de los estudiantes y acomodarse a su realidad. Sí, considero eso, ¿no? En procesos de enseñanza, cada institución tiene un contexto muy diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, la falta de recursos es un aspecto que te lleva a buscar nuevas salidas, por ejemplo. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, tener diapositivas, querer hacer videos si la institución no tiene un equipo, no tiene data? ¿No? Buscar para su aprendizaje, buscar otras alternativas, fichas. Por ejemplo, en geografía a mí me gusta, por ejemplo, el colegio se encuentra a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y, por ejemplo, en geografía, ¿no? A la hora del relieve, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, ya vamos afuera, ¿no? Vamos afuera al patio, vamos a una sola elevada y de alguna manera reconocer, ¿no? Cuál es la morfología del sitio, ¿no? Y cosas que ellos veían comúnmente, ¿no? Y verlo desde por ejemplo, eh, desde un punto de vista más práctico, ¿no? Me gusta utilizar ese factor del contexto que ellos tienen para poder enseñarlos, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablamos de la meteorización en geografía, ¿no?
los llevé a mirar rocas, pues, prácticamente, ¿no? Y me dice, pues, oh, yo veo esta roca todos los días, ¿no? Pero la meteorita, te das cuenta que esta roca está bajada. ¿Por qué pasa eso, no? Cae nevada. Trata de hacer lo que entiendan desde su contexto. Es lo que me gusta, ¿no? Utilizar ese factor social, ese contexto que tienen a su favor para su aprendizaje, ¿no? Y sí, de alguna manera van conociendo nuevas cosas de su contexto, ya no solamente, ¿no? Desde un punto de vista ya lo conocen teórico, ¿no? Ya saben cómo es ese proceso y sí, ¿no? ¿Por qué utilizarlo? Hay que utilizarlo a su favor, yo considero. Ujú, correcto. O sea, ¿cuál sería tu rol fundamental en el aula? Mm, mi rol fundamental creo, considero ser un guía para que el estudiante pueda conseguir el aprendizaje, ser un guía, ¿no? Dar los insumos necesarios para que el estudiante pueda aprender, no ser un guía, ser una persona que pueda solamente escuchar y poder guiarlos en ese camino, ¿no? Que están llevando cada uno de ellos. Ujú. ¿De qué manera crees que sus decisiones y acciones contribuyen a mediar, ¿no? Como mediador o como guía, como tú lo dices, a mediar o potenciar ese aprendizaje? Mm, la acción de cada estudiante, la respuesta de cada estudiante es diferente, ¿no? Es muy diferente. Y poder, con el tiempo, poder llegar a conocerlos, cómo realmente son, y si hay no sé, una determinada situación que el estudiante no lo asimila rápido, buscar otras salidas para poder buscar alternativas para poder llegar y su aprendizaje se descubra de otra manera. No, si no es teóricamente, ahora sí aplicar otras alternativas de buscar el aprendizaje, ser ese mediador para que el estudiante pueda comprender, ¿no? Y bueno, adaptarse a su realidad de todas maneras, ¿no? Ajá. ¿Podría dar un ejemplo concreto sobre cómo ha estado llevando a cabo este rol de manera reciente? O sea, como tú dices que has sido un guía, eres un guía en ese momento, ¿podría dar un ejemplo cómo ha estado llevando a cabo este rol de manera reciente? Mm, siempre, por ejemplo, ya le expliqué, ¿no? Me gusta ser más práctico en el salón, ¿no? Me gusta siempre salir, digamos, afuera, ¿no? Por ejemplo, utilizar los recursos que tienen a la mano para que pueda ser más fácil ese proceso. Me gusta eso. Ya le había explicado de que en una clase de geografía no solamente es teóricamente, no, los procesos de meteorización, erosión es así, no. Salir afuera, lo ver en un río de que el material que se transporta es proceso de la erosión, por ejemplo, y ya lo conocen, no solamente teóricamente, sino ya sabe que es ese proceso de traslado de materiales, ¿no? De rocas, de piedras, que finalmente se dan la sedimentación, y, y es, se siente bien, ¿no? Saber de que en la siguiente clase te preguntas y te respondes, ¿no? Y ver que un día me encuentro no sé, en la comunidad, ¿no? Y me dice, oh, mira, esa boca ya está meteorizando, me dice, ¿no? Ya lo habíamos conversado, pero sí, se le quedó, mira, está meteorizando, me dice, no, sí, claro, ¿no? Pero mira, el agua que entra en esa grieta lo va a romper, me dice, ¿no? Y sí, lo habíamos estudiado, sí, es así, ¿no? Y se siente bien, ¿no? De que lo puedan aprender de esa manera, más que solo teóricamente, ¿no? Y bueno, hay que adaptarse a su realidad también, ¿no? Es lo que siempre digo. ¿Mm? Ya, actualmente, ¿qué aspectos específicos de tu práctica pedagógica consideras que necesitas fortalecer? Por ejemplo, o sea, ¿en qué tú piensas que necesitas fortalecer? Por ejemplo,
maestro o colega, necesito fortalecer en las competencias, por ejemplo, ¿no? En el enfoque por competencias, en planificación curricular, en evaluación formativa, cómo involucrar a los estudiantes en el aprendizaje, las definiciones clave del Currículo Nacional de Educación Básica, enfoques, competencias transversales, estándares de aprendizaje, etcétera, ¿no? O aspectos socioemocionales. ¿En qué más o menos piensas que necesitas fortalecer? Mm, Fortalecer, por ejemplo, a mí me gustaría de que los estudiantes tengan mayores recursos para poder aprender, cosa que la institución no tiene. Me gustaría llegar más en ese aspecto, ¿no? También lo que usted me comenta, ¿no? El enfoque por competencias. A veces es un poco complejo, ¿no? Es decir, tienes que desarrollar competencias, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, mm, en historia, por ejemplo, ¿no? Yo como que el estudiante pueda comprender, ¿no? Esta capacidad. ¿Cómo puede desarrollar esta capacidad? O que, o, por ejemplo, utilizar mejores estrategias para que construya, por ejemplo, construye interpretaciones históricas, ¿sí o no? ¿De qué manera hago que el estudiante construya este, historias, ¿no? ¿De qué manera, no? Poder llegar a eso, buscar mejores. Considero eso, ¿no? Poder desarrollar las competencias con mayor capacidad, comprender eso, ¿no? Yo considero, eh, soy consciente de que en ese aspecto me falta mejorar, ¿no? Que los estudiantes desarrollen las competencias de manera óptima, construye interpretaciones históricas que no solamente quede, ¿no? En una palabra, sino que como hacer más llevadero ese proceso, ¿no? Considero eso, soy autocrítico y sí, es un proceso que yo sé que lo desarrollaré mejor con el tiempo y sí, es eso, ¿no? El desarrollo de competencias, todas esas cuestiones. O sea, hablando específicamente, necesitas fortalecer en enfoque por competencias. Claro, o sea, yo sé que no solamente soy yo, ¿no? Quizás hay algunos docentes de que tienen esa, por ejemplo, yo al asistir a la UGEL, los especialistas nos capacitan, nos dicen, yo he ido a tal institución y veo que hay algunos docentes que tienen deficiencia. Lo dicen, ¿no? Yo considero que no solamente puedo ser yo el problema, sino siempre uno debe de actualizarse cada día, ¿no? Aplicar nuevas metodologías según lo establece el currículo nacional. Ya, correcto, muy bien. Entonces, especificando que eh, conscientemente, ¿no? Hay muchos que de alguna manera también tenemos un poco de falencia, no, no en todos, lo hacemos, lo que pasa que Mm, no lo definimos, ¿no? Ya bueno, pero de hacerlo lo hacemos, porque el claro. hecho de ser maestro ya desde ya nos lleva hacia eso, ¿no? Ya bueno, entonces el enfoque por competencias, ¿no? Y de repente planificación curricular, evaluación formativa, cómo Claro, involucrar a los también. estudiantes. Sí, sí. Sí, también es parte de la práctica, ¿no? Por ejemplo, nos decían que la evaluación formativa se da en todo momento, ¿no? A veces también, mediante la práctica, considero que uno puede llegar a ser más pertinente, reconocer en qué momento el estudiante, ¿no? Puedes aplicar esto, ¿no? De manera formativa, mediante la orientación. Y sí, ¿no? O sea, considero de que hay mucho por aprender en ese sentido. En mi práctica docente
en inicio prácticamente de la carrera docente son cuestiones que me planteo que debo de mejorar. Considero que con la práctica, con el tiempo, sabré reconocer con mayores actitudes mis falencias y saber superarlo, ¿no? Y si tengo toda la predisposición para poder hacerlo, sí, considero que es un aspecto, por ejemplo, en la planificación, ¿no? Eh, sí, también el enfoque por competencias, la planificación, la evaluación formativa, es un proceso que se debe de tomar en cuenta y mejorarlo, ¿no? De manera personal, creo yo. Ujú, claro, ya lo hacemos, o sea, la evaluación, como te digo, la evaluación, la planificación lo ejecutamos, pero que te digo, pues, como lo hacemos, a veces lo hacemos porque es inherente a nosotros, ¿no? Evaluar, planificar, Claro, desarrollar, claro, es claro. inherente. Si no, nos faltaría un poco seguir fortaleciendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, hablando del Ya. enfoque por competencias, ¿no? Construye interpretaciones históricas. ¿Cómo el estudiante puede desarrollar esa competencia? ¿No? O sea, tú le das una fuente, lo lee, por ejemplo, en historia se usan mucho las crónicas, y al momento de que el estudiante lo lee, da una percepción propia frente a ello. Y yo considero de que es algo normal, ¿no? Que un estudiante lea una crónica, pero ya indirectamente ya estás haciendo que construya una interpretación histórica, ¿sí o no? Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo reforzar esa, cómo hacerlo mejor? ¿No? Entonces, yo me hacía esa pregunta en la capacitación, ¿cómo puedo desarrollar eso? Hago esto. Y me dicen, pero ya estás haciéndolo, ¿no? Y yo digo, no, pero quisiera hacerlo mejor, ¿no? Y quisiera hacerlo mejor. ¿Cómo puedo aplicar eso? Que no se quiere solamente y cómo hacerlo mejor, ¿no? Hay que buscar más estrategias, ¿no? Y me decían, sí, es la parte de la práctica docente, que tienes que buscar mejores alternativas. Todos lo hacemos, ya lo dijiste, pero hay que buscar mejores metodologías, ¿no? Mejores estrategias que están en la práctica docente. Ujú. Eh, ¿Cómo identificó esas necesidades o oportunidades de mejora en su práctica? ¿Cómo lo has Mm, identificado que necesita, por ejemplo, tú me has estado hablando sobre la planificación o el enfoque por competencias o hasta la misma evaluación, ¿no? O cómo identificó esas necesidades? Desarrollé una sesión. Nos tocaba, digamos, X día jueves. Lo habíamos hecho el lunes. Preguntas, ¿no? De, por ejemplo, de la clase pasada. Y algunos estudiantes no me respondieron. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué no se le quedó si lo avanzamos? La respuesta? Entonces ahí te das cuenta que hay una falencia. Algunos estudiantes sí te respondían. Te decíamos, oh, es así, es así, es así. Y hay algunos que no lo hacen. Entonces, al ver esta situación, te das cuenta y dices, no estoy llegando a todos. Hay que mejorar en muchos aspectos y bueno, o sea, es la situación más palpable que se puede plantear. Eso como que me da la idea que es a partir de tu propia iniciativa la que te identificaste esto, o de repente también puede ser que te haya dicho un directivo, un colega, o de repente, u otro, de repente, ¿no? O sea, como que si fuera, me da la idea que necesitas, tú lo has dicho, ¿no? Porque todos lo hacemos, sino que no lo definimos bien. Eh, Como que esas iniciativas parten de tu propia experiencia, ¿no? Claro, Ujú. claro, claro. Sí, hay situaciones en las que, por ejemplo, yo escucho frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, el X docente, ¿no? Escribe algo en la pizarra o le da para que el estudiante escriba. Y lo escribe con faltas de ortografía. Profesor de comunicación, ¿qué está pasando? ¿No? El estudiante tiene esa falencia, no usa la tilde correctamente. Es la situación más común que se puede ver.
¿no? En matemáticas igual, que a veces en historia, por ejemplo, ¿cuántos años duró, por ejemplo, la invasión española? ¿Cuántos años debe estar? No, no tienen definición, ¿no? ¿Qué está pasando en matemáticas? ¿No? Son operaciones básicas. Son situaciones que también se dan de manera propia y de manera conjunta, ¿no? Ya lo puedes conversar con algún profesor y dices, no, sí, está pasando. Ujú, ya. Eh, bueno, hemos más o menos detectado que nos dice, ¿no? Que uno lo hace como ya lo hemos venido repitiendo, ¿no? Eh, ¿Y qué acciones concretas ha pensado o planificado para atender esas necesidades? Concretamente, ¿cómo tú concretamente has pensado planificado para atender esas necesidades, por ejemplo, en desarrollo por competencias, en planificación o evaluación formativa? ¿Cómo, cómo atiendes esas necesidades? Porque es una necesidad de repente que uno individualmente se las asume, ¿no? Pero cómo atiendes eso? Mm, el desarrollo de competencias, por ejemplo, es una pregunta que me hice. Y Ujú. un día dije, ¿por qué no usar el Internet, por ejemplo? O sea, ¿cómo desarrollo competencias en ciencias sociales? Buscar información. Y me salían una serie de alternativas, explicaciones, contempladas por el currículo, y buscar, ¿no? De manera autónoma en ese sentido. Utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial también, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y me voltaba alternativas y decía, bueno, está bien, puedo aplicar esto, puedo aplicar lo otro, ¿no? O sea, la búsqueda de poder mejorar eso parte de uno mismo, conocer más esto, no solamente verlo, creo yo, ¿no? Y sí, ¿no? Tengo que conocer mucho más sobre ese tema, eh, buscar alternativas que considero yo me faltan. No, personalmente hago eso, busco información, leo respecto a esto, cómo puede ser lo otro, cómo trato de mejorar de manera autónoma, creo yo, buscar esas situaciones. O sea, en otras palabras, esa acción concreta para atender esa necesidad lo haces de manera autónoma e investigando también, ¿no? O sea, Claro, porque nadie me lo va a decir, por ejemplo, ¿no? O sea, cada área es diferente, ujú, ¿verdad? Y si quiero mejorar, tengo que hacerlo por mí mismo. ujú, Claro, tengo que hacerlo. ujú. Investigando, ¿no? O sea, o sea, autoformándose uno mismo, la autoformación, ¿no? Ya que nadie de repente por ahí, pero hay que hacerlo, asumirlo como uno, ¿no? A diferencia que Claro, otros ya lo dejan ahí nomás, pero veo que tu caso es diferente. Tú vas y recurres al internet, investigas, como lo acabas de decir, ¿no? sí, porque hay cosas bien interesantes en el internet que puedes aprender. Uno aprende cosas nuevas todos los días. Aunque también a veces hay cosas que sí te suman mucho y que hay que aprender de eso. A ver, ¿me podrías describir con detalle en qué consisten, qué objetivos tienen y en qué enfoques pedagógicos se sustentan lo que de repente acabas de decir, ¿no? Mm, autoformarme es lo que estaba diciendo. Ujú, Sí, hay algo que gestiona su aprendizaje de manera autónoma, creo, está relacionado con eso. ujú. Claro, no solamente en parte de los estudiantes, sino en parte también mía como formador, ¿no? Que es muy importante, ¿no? A veces el estudiante también hay cosas que
decirle, no, no te quedes con la duda. Si no sabes algo, investiga. Yo también no sabía esto y estoy aplicándolo, ¿no? O sea, considero que eso es muy importante, gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Sí, es muy importante, porque si hay algo que no te queda un vacío, por ejemplo, en el aprendizaje, yo no puedo estar tranquilo hasta que, no sé, no me quedan claras las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en historia, por ejemplo, hay muchos vacíos, ustedes saben, muchos vacíos, en donde cada autor ve la historia de una manera diferente y no está a decir, pero ¿qué pasó después? ¿No? ¿Por qué no hay información? Por qué esto? ¿No? ¿Por qué? Y buscaba en internet y sabía y me sentía más tranquilo. Y eso sí, siempre es bueno, ¿no? Ser curioso, aprender de manera autónoma. Y a veces los estudiantes me decían, profesor, pero esta parte, ¿qué pasó luego, no? O sea, ¿qué libro puedo leer o me puede prestar? Me decían, no, claro, o sea, es parte de eso también. Ujú. ¿De qué manera estas acciones que ha mencionado se relacionan con las dificultades o necesidades que has identificado? Se relacionan en el sentido que ayuda a y poner en práctica un proceso para poder superarlas. Ujú. Con las dificultades, ¿no? ¿Hay algunas otras dificultades que puedas identificar? Por ejemplo, utilizar mejores estrategias, por ejemplo, me gustaría conocer más de manera grupal, por ejemplo. Sí, me considero que me gustaría conocer mayores estrategias para que los estudiantes puedan, en el trabajo cooperativo, pues, Ujú. ¿no? O sea, cómo hacer que ellos de manera cooperativa puedan trabajar en equipo y descubrir aprendizajes. Entonces, buscando esas alternativas, por ejemplo, había eh, una estrategia bien dinámica que descubrí. Y me gustaría aplicarlos de los rompecabezas, ¿no? Formarlos en grupos, darles un tema, cada grupo un tema, y luego intercambian. Y de manera como un rompecabezas van cambiando de grupos y van armando todo el tema, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, aplicar. Estaba leyendo un poco de eso, parte del trabajo colaborativo, y me parece interesante, ¿no? Y ya veré el momento de cuando pueda aplicarlo, pero sí, ¿no? Es algo que considero de que me falta, pero estoy de alguna manera conociendo más sobre el tema. Y sí, de seguro lo Ujú. aplicaré en algún Interesante. momento. Ujú. Ahora, con respecto para poder poner en marcha lo que acaba de decir, ¿qué tipo de apoyo, recursos o formación consideras que necesitas para implementar con éxito estas acciones de mejora que me acaba de indicar? Recursos, por ejemplo, pueden ser materiales, como fichas, quizás. Me gustaría aplicar el material audiovisual, sí, pero el colegio no cuenta con eso. Y hay veces que cuando cae lluvia, a veces se va la luz. Entonces buscar, por ejemplo, fichas, materiales para que puedan leer, ¿no? Y hay que acoplarse al contexto del estudiante también. Los recursos a la mano más fáciles son las fichas, los papelotes, quizás, ¿no? Las hojas de colores. Son los recursos que uno tiene que aplicar a la falta de las necesidades del contexto también. Ujú. Ya, correcto. O sea, más lo ves desde el punto de vista de los materiales, ¿no? Claro. Y otro tipo de apoyo que te ayuden a implementar con éxito estas acciones de mejora, porque me dices algo interesante, pero también se nota que necesitas un apoyo, ¿no? ¿Qué otro tipo de apoyo Claro. buscarías
para que se puedan dar estas acciones de manera exitosa? Me gustaría, por ejemplo, que en el colegio haya internet. Ajá, no hay internet. No, de la zona en donde yo estoy no hay internet. Por eso es que cuando me mandó a mi correo para seguir los cursos, decía cuánto de conectividad tienes. Y puso la verdad, no poca conectividad. Bueno, es lo que hay, ¿no? Ujú. Ya, correcto. Y, y no consideras que también estos procesos nos pueden también apoyar o de repente de manera con tus colegas, de manera colaborativa, como hace unos instantes estuviste planteando, ¿no? Sí, yo creo que hay que buscar salidas alternativas entre estas situaciones. Y de alguna manera te ayudan, ¿no? A ver la educación de otro tipo de vista. En la ciudad veo que ya, pisadas, no sé, mm, virtuales. Ya hay que aplicar otro tipo de estrategias, ¿no? Más, más clásicos, creo yo, ¿no? Y bueno, es parte de la adaptación que uno tiene que tener. Ujú. Ya, muy bien. Eh, ¿Tú crees que estos programas que tiene el gobierno para los nuevos, los noveles en la incorporación de la carrera pública, nos puede ayudar también a generar con éxito, mejorar un poco la cuestión pedagógica? Sí, sí, yo creo que el ministerio hace estos programas porque ve que es necesario. Y desde mi punto de vista también considero de que es necesario, ¿no? Siempre hay cosas nuevas que uno, mediante la orientación de conocedores o expertos en este tema, te pueden orientar y puedes aprender. Es más que necesario y justificado también. Ujú. Ya, justificado. Sí, porque en el sentido de que, Carlos, este, estos buenos, lo que estamos haciendo es una especie de sacar información para poder ir incursionando en algunos aspectos que habría, ¿no? De fortalecer poco a poco. Este es un proceso también que vamos a ir construyendo a partir de tus experiencias, de tu propio contexto, donde te desarrollas, ¿no? Ya me ha dado bastante luces, ¿no? En este caso, que tú eres una de las personas que autodidácticamente también no te quedas con esa intríngulis, con esa interrogante, con esa pregunta nada más, ¿no? Sigues investigando, sigues allí incursionando para llegar mejor con tus estudiantes, y eso es genial, generoso, ¿no? Y que todo maestro, y a pesar de las dificultades, lo haces. Sí, Ahora es algo que, te escucho, sí, Carlos. sí, es algo que muy particular, ¿no? Me acuerdo que había en la universidad de temas que desarrollaban los docentes. Bueno, el pasadizo de la facultad, recuerdo que una vez me acerqué, le pregunté, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿No? Sí, es algo que se me quedó. Ujú. Ya. ¿Cómo, cómo te describes como docente en este contexto actual, C. Carlos, en el lugar en el que te ha tocado trabajar? ¿Cómo te describes? Mm, me escribo como una persona que está dispuesto a aprender, como una persona que tiene toda la intención de conocer
el contexto de la institución y adaptarse. Sí, al principio me chocó un poco en lo personal. Llegué por primera vez y wow, ¿dónde estoy? Dije, ¿no? Y sabía, y ya pues lo voy asimilando poco a poco, que tengo que estar ahí y ver más por el bienestar de los estudiantes, ¿no? Que es un contexto diferente al cual yo ya había estado acostumbrado. Y bueno, ¿no? Adaptarse. Me considero como una persona que está dispuesta a adaptarse al contexto en el cual está abiertamente y recibir todo lo que venga, ¿no? Más que no adaptarse, lo que más necesito ahora. Bueno, eso es como te define, ¿no? Ahora vamos a las cuestiones de la forma de enseñar. ¿Qué aspectos personales, formativos, pedagógicos o vocacionales consideras que define su forma de enseñar y de relacionarse con sus estudiantes? Mm, la forma de enseñar, en primer lugar, adaptarse al contexto. Me gusta no solamente ser teórico, sino también ser práctico, es mi forma de enseñar. Si en geografía me gusta salir afuera, mirar el contexto, la situación geográfica, en historia, por ejemplo, que es parte de sociales, me gustaría hacer más eso, ¿no? Me gustaría más eso, ser más práctico, porque considero que mediante la práctica una persona puede aprender más que solamente leyéndolo. Sí, y si pudiera ver los recursos necesarios para poder hacer eso, bienvenido sea. Sí, Carlos, ¿tú lo haces eso de manera personal, por vocación o porque estás formado para eso? ¿Qué te lleva a hacer esas actuaciones de enseñanza de esa naturaleza? Creo que es parte de mi formación. Un día recuerdo que en la universidad tenía un docente así, que sí tenía un docente que eh, le gustaba ahondar más en lo práctico, ¿no? Sí, me quedó eso, ¿no? Es parte de mi formación académica, creo yo. Y no solamente quedarme con esa idea de que algún día tuve un docente que formó eso en mí, sino hacerlo mejor, creo yo, ¿no? Siempre uno tiene docentes que en la vida le marcan, ¿no? Y por qué no serlo también, ser el maestro que nunca, o ser el maestro que siempre quisiste tener, ¿no? Uno puede tener errores, pero hay que superarlos y adaptarlo al contexto, ¿no? Y si hago eso también es porque considero de que de esa manera me pueden llegar a entender más que solamente leerlo o escribirlo teóricamente. Yo creo que sí me está funcionando y hay que ver la manera de cómo hacerlo mejor. Ujú. Excelente. A pesar de la situación, de la distancia en la que tú me has contado al inicio, qué lugar se encuentra tu institución educativa, que es una JEC, ¿qué te motiva a mantenerse en esa profesión? Mm, ver que en los estudiantes eh, se lleven algo de mí. Sí, me motiva eso, ver en ellos que ayudarlos, ¿no? A que sean mejores personas, ¿no? Entonces, yo recién este año entro a la institución, una institución que es algo pequeña, una institución rural, pero al ser pequeña tiene una ventaja. Los docentes me indican de que
los estudiantes habían ingresado, por ejemplo, a las universidades, a un centro superior, y me dicen, sí han ingresado, ¿no? O sea, eso me motiva, ¿no? De que este año los mismos resultados se mantengan. No, no será en su totalidad, pero ver que hay un ingreso por parte de los estudiantes de una zona rural, ¿no? Que estén a la par con estudiantes de una ciudad, ver en ellos que puedan tener mejores oportunidades en la vida, apoyarlos en ese sentido, ¿no? Espero que este año también se pueda ver estos mismos resultados y eso me motiva a ser parte de eso. No, me daría mucha gratitud ver esos resultados al año, personalmente. Es lo que a uno lo motiva y es, en lo personal es una gran satisfacción. ¿Qué te ha llevado, José Carlos, a ejercer la docencia? Me gustaba, sí, me ha gustado. Recuerdo que he tenido docentes, preuniversitario creo, sí, que me enseñaban, por ejemplo, historia, geografía de una manera increíble y me gustaba eso, me gustaba. Y un día decidí estudiar educación por eso. Sí, quizás al principio quería estudiar otra carrera, pero luego nació en mí esa idea de ser docente, ¿no? De enseñar y decidí estudiar y no me arrepiento. Estoy en el sitio que debo de estar y no sé qué habría sido de mi vida si es que habría estudiado otra carrera, no me imagino tampoco y me gusta esa parte de poder enseñar y estar en relación con formar futuras generaciones. Me gusta esa idea. Ujú. Excelente, ¿no? Eh, y aparte de lo que ya tú me acabas de decir, ¿podrías compartir algún evento, persona o momento significativo que te haya marcado, ¿no? Tu trayectoria, aparte de lo que me acabas de contar? Otro evento que también te haya marcado para que te haya llevado a ejercer la docencia, ¿no? Mm, por ejemplo, mm, a mí me gusta la música, por ejemplo, Ujú, y, y sí sé tocar algún instrumento. Yo nunca estudié para nada, aprendí yo solo. Y tenía amigos que una vez me dijeron, enséñame, y yo nunca había enseñado. Y les enseñé, y me gustó ese proceso de enseñar, ¿no? Más, aprendes más enseñando, eso aprendí, aprendes más enseñando y nací en mí ese, ¿no? Esa chispa de poder enseñar, ¿no? Y me gustaba, por ejemplo, la historia, siempre me gustó. En el colegio me sabía gustar esa materia y me nació de esa manera, ¿no? Poder enseñar. Y ya me he dado cuenta que aprende uno más enseñando que no sé. Sí, es eso. De enseñar tocar algún instrumento simple y ¿qué pasa si enseño a formar generaciones y formo personas en un futuro? ¿Por qué no? Dije, ¿no? Y estoy acá. ujú, excelente, ¿no? Em, Me dijiste que en algún momento alguien te dijo, enséñame música, ¿no? Sí, Y bueno, comenzaste por ahí a dar tus primeros pininos en la enseñanza y te has dado cuenta de que te apasiona también enseñar y que uno aprende a partir de eso, ¿no? Aprende mejor todavía más enseñando, ¿no? claro. Sí, sí, ¿Cómo tú? A ver si te escucho. se siente bien, ¿no? Para ver que una persona aprendió de ti. Sí,
bueno, el año pasado yo pude enseñar y a un colegio grande, ya diferente al que estoy yo acá. Y, y bueno, resulta de que había estudiantes que no sé qué habría pasado, cómo habrá sido la forma en la que les enseñé, no lo sé. Mm, un día me dicen, profesor, quiero estudiar educación, quiero estudiar la misma carrera que usted me enseña, me dijo, porque me gustaría ser como usted un día, me gusta enseñar, me ha hecho gustar ese curso, ¿no? Y yo dije, ¿es en serio que yo pueda hacer pensar eso a una persona? Dije, wow, me quedo sorprendido, ¿no? Y saber de que puede ser el ejemplo para una persona, es una gran satisfacción personal, de verdad. Sí, me sorprendió mucho ese aspecto y tomando en cuenta que con la poca experiencia que quizás tenía, ¿no? Eh, pero sí, ¿no? Sembrar la semilla de esa ilusión de que habría un futuro maestro, en aquel estudiante que tuviste alguna vez y quieres seguir tus pasos, es algo grato para una persona. Ujú. Eso te impulsa, que digo, pues, a seguir adelante Ah, en la labor docente, ¿no? ¿Sí, Carlos? sí, sin duda alguna, eso me impulsa a seguir adelante, a mejorar cada día también. ¿Hasta qué punto considera que su manera de ejercer la docencia impacta en el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Hasta qué punto? No, no me gusta hacer tanto, por ejemplo, ser un docente, por ejemplo, serio, por ejemplo. Me gusta ser más dinámico a mí, por ejemplo. Me doy cuenta de que a veces mis estudiantes me llegan a tener más confianza con otros docentes. Ujú. Me gusta hacer eso, ¿no? No me gusta ser serio, me gusta ser más dinámico, más entendible y de alguna manera ser más llevadera una clase, ¿no? Sí, a diferencia de... Sí, bueno, siento eso con los docentes, ¿no? Con los estudiantes también. Ujú. ¿Cómo esta percepción, o sea, cómo lo perciben, ya? ¿Cómo lo perciben es la manera de cómo enseñas tú en la toma de decisiones en el aula? ¿Cómo perciben esta percepción puede afectar o puede impactar, ¿no? Como ya lo has dicho, la manera en que enseñas en el aula. Los estudiantes, por ejemplo, eh, creo una vez yo recuerdo que ya había terminado mi hora y no querían que me vaya. Dijeron, nos toca matemática, no solo nos puedes enseñar 2 horas más, dijeron. Está interesante el tema y bueno, de esa manera me he dado cuenta, ¿no? De que hay cierto interés en materia, ¿no? Bueno, no lo sé, será su percepción de ellos, pero sí, y espero que de alguna manera positiva esté impactando eso, ¿no? Y de qué grado eran ahí matemática que no le gustaba la matemática? Profesor, ¿qué? Sigue, seguimos con la historia que está más interesante que la matemática, ¿eh? Sí, tercer grado. Tercer grado. Tercer, sí, tercer grado. Era Estamos secundario. hablando virreinato y estamos hablando de las niñitas, así. Sí, 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 solía ser interesante la clase, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya había acabado mi hora y el docente estaba esperando afuera, hacer sus números, sus cálculos. Ujú. Ya, el dinamismo,
la manera de ser, incluso te hemos hablado de un inicio de ser empáticos, de ser alegre con los alumnos, y eso va impactando, ¿no? Eso como que sería, hace Carlos, esa una estrategia para lograr ese impacto. Sí, a veces darle cierta confianza también hasta cierto punto. Sí, creo que sí sirve, ¿no? Porque te tienen más confianza. A veces sí es un docente que es algo serio, o no sé, a veces el estudiante se queda con una duda, no entendió algo, y por miedo a que como que todo esa, quizás ese miedo que no que le das, no te pregunta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si le das más facilidad, más confianza, yo creo que si tiene alguna duda, te lo dice, te lo pregunta y dice, profesor, no entiendo esta parte o no entiendo, ¿me puede explicarlo? Y lo haces, ¿no? Alguna vez también me pasó en el colegio, ¿no? Que, por ejemplo, sobre matemáticas era bien serio, muy serio, no se regía con nada. Y a veces había una parte del ejercicio que yo no entendía y le preguntaba, a veces me llamaba la atención, o seguro no estás prestando atención o estás distraído, ¿no? Y a la siguiente ya no tenía las mismas ganas de preguntarle si no me quedaba callado. Me he dado cuenta de eso. Entonces, en mi práctica docente dije, no tengo que ser así, entonces sí me doy cuenta de que hay mayor confianza en el aspecto. No, sí me doy cuenta de eso. O sea que como que el aspecto y el trato, porque hay que tratarlos a los estudiantes, impacta también en ellos, ¿no? Cuando lo ves, el idea no Claro, quiere preguntarle. claro, claro, claro. Sí, tiene mucho que ver el estado emocional y la manera en cómo presentas también, ¿no? Por ejemplo, en historia es más, me gusta más desarrollarlo, ¿no? Hay estudiantes que me dicen, solo, ¿qué tengo que saber con cosas que pasaron hace años? ¿Qué conmigo? Dice, ¿no? A veces me decían, y hacerles entender que muchas de las cosas que ellos viven hoy en día tienen que ver con las cosas que pasaron hace muchos años, con ejemplos y dicen, no, no, sí, no, hay que, y ejemplos personales, por ejemplo, también, ¿no? Si alguna vez tuviste un problema en el pasado, un accidente, eso repercute en tu vida personal de hoy en día. Y en la historia es lo mismo. Las decisiones que se toman en el pasado, en aspecto político, económico, hoy en día también te están perjudicando, ¿no? Entonces, hacerles entender eso de que la historia no solamente es algo que se da en años o no es importante. Personalmente a mí no me gusta memorizar fechas. No, fechas a veces hay docentes, no, que tal año fue tal año, que no sé, no, no me gusta tanto, porque creo que los estudiantes a veces no, ya que les cuesta, ¿no? O no quieren o les da flojera, ¿no? Más me enfoco en los aspectos fundamentales que se dieron, cómo se dieron, y la fecha es algo, una referencia solamente, ¿no? Y sí, considero que es importante. O sea, nótense la cuestión cronológica como que, porque a veces el alumno, pues, ya para aprenderse fecha, ¿no? Sino tú más haces referencia al hecho en sí, ¿no? ¿Qué Claro, sucedió? ¿No? ¿Cómo impacta? ¿O qué podría claro, suceder, ¿no? En el futuro, si hacemos tal claro, o no hacemos también tal cosa, o no se hubiera hecho, o si se hubiera hecho, ¿no? claro. Todo está en una conexión, todo está en una conexión. Y me doy cuenta de que de esa manera llegan a entenderte más, ¿no? Que la historia no solamente se estudia en el pasado, sino también en el presente. Sí, sí, es bien, bien bonito ese aspecto. ¿Podrías contarnos un hecho que te ha dictando, pues, y que le han encantado a los estudiantes porque tú eres el docente, pues, que lo haces, pues, de una manera, como viene contando, dinámico y como también lo viene narrando interesantemente? Me recuerdo una clase, por ejemplo, que hablábamos con quinto grado. Sí, hablábamos acerca de Fujimori, ¿no?
Y dijeron, Fujimori, profesor, él ya se ha muerto, decía. Tengo que saber, ¿no? Y le dije, hoy en día tiene mucho que ver eso. Muchas cosas, es muy reciente. El uso que tú tienes en tu bolsillo ahorita, Fujimori lo dispuso que cambió el INTI por el sol. Desde ahí ya tiene algo mucho que ver. En serio, ¿no? La constitución, tus derechos que tienes hoy en día vienen de Fujimori. Si algún día sientes que el Perú está en un desequilibrio económico, ¿no? Que hay protestas, que las mineras, que todo eso, tiene que ver con Fujimori, le dijo, ¿no? Y se iban dando cuenta y dice, ¿qué más pasó, profesor, no? O sea, ¿qué más hizo? ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, solo hubiera gobernado un gobierno, me dice, ¿no? Hubiera sido muy diferente la historia, ¿no? Y de esa manera vas considero que despiertas más el interés relacionando con la actualidad, más que solo teóricamente enfocarse en el pasado. Relacionar el pasado, presente y futuro, me he dado cuenta de eso. ¿No? Y esos ejemplos tan sencillos, ¿no? Como el un sol que tú tienes en tu bolsillo, ya, ya, ¿no? Entonces, sí, son cosas que se dan también en una clase, esporádicamente, y sí, ¿no? Me sirven como experiencia. Traerlo a las cosas significativas, por ejemplo, un sol, y ellos Claro, todos los días pues utilizan la moneda, el dinero, y bueno, eso son cosas significativas, ¿no? claro, ¿no? O sea, más allá de los aspectos económicos, políticos que pudo exponer esa persona, las situaciones que se dan comúnmente, ¿no? La economía tiene que ver con ello, ¿no? El sol, también el INTI, y sí, ¿no? Lo relacionan y les sirve y se les queda, ¿no? Saben que cuando hablan de Fujimori, hablan del famoso un sol. ¿No? ¿Qué significa para ti, C. Carlos, ser un profesional responsable en la docencia? Eso significa para mí que es muy importante, que no tengo que tomar a la ligera, ¿no? La educación de los menores, porque considero de que un docente tiene una gran responsabilidad, más allá que solo dictar una materia, de alguna manera estás ayudando a formar generaciones que el día de mañana tomarán las riendas, ¿no? Del país. No, alguna vez, como modo de broma, les decía, ustedes están acá el día de hoy y mañana, quién sabe dónde están. Quizá en esta clase está sentado el próximo congresista, ¿no? De tal, o el próximo alcalde de tal, ¿no? Es así, ¿no? Las grandes personas nacen siendo estudiantes alguna vez y me miran y no se lo creen, ¿no? No, de seguro, ¿no? Este, el presidente tal fue un estudiante así como ustedes, pueden llegar a ser grandes en la vida, ¿no? Hacerles creer de que el futuro de sus familias, de la localidad en la que ellos viven, ellos van a tener que ser responsables de solventar eso. ¿No? Y sí, no, alguna vez, no, sí me gustaría ser alcalde, me dicen algunos. Puede serlo, claro, depende de ti, le decía, ¿no? Pero sí, es una gran responsabilidad formar futuras generaciones y hay que ser responsable con eso, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, la responsabilidad es algo fundamental, ¿no? Pero, ¿cómo consideras tú realmente esa responsabilidad docente, ¿no? No solamente tuyo, sino con el resto de los colegas. Mm, que, que todo docente tiene que ser responsable, considero. Sí, tiene que ser muy responsable en sus actitudes, mm, más compromiso también. ¿Me podría dar algunas características de un docente responsable? Por ejemplo, un docente responsable es aquel que educa con el ejemplo, creo yo. ¿De qué manera le dices a un estudiante tienes que llegar temprano si es que tú llegas tarde, por ejemplo? ¿No? A veces no es necesario incluso decirles lleguen temprano.
tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, sí es algo que se me quedó como parte de mi formación también. Si es las 10 en punto y ya 10 y uno no hay, ¿no? Y alguna vez, no sé, se me quedó eso, ¿no? O sea, los estudiantes estaban en educación física y el profesor de educación física me dijo, ¿no? O sea, los estudiantes, la hora es la hora con el profesor Carlos, prácticamente. No sé, ¿no? Estar ahí, por ejemplo, son pequeñas acciones, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad, cumplir con eso, formar, educar mediante el ejemplo para mí es fundamental. Ser un docente responsable es enseñando con el ejemplo. Ese es en Claro, términos concluyentes, ¿no? Por ejemplo, si hay que decirle que lleguen temprano, tú tienes que llegar temprano. Si hay que decirle que hay que colaborar, primero tienes que hacer eso siendo el maestro, el modelo, el prototipo, la persona claro, que va a enseñar, bueno, es ser consecuente, ¿no? Lo que dices, lo haces. sí, ¿No? Porque más, algunos lo dicen, pero no lo hacen. Los sí, a políticos, veces, por ejemplo. claro, ¿no? Es un ejemplo muy claro de los políticos que son más de palabras solamente. A veces es mejor no decirle al estudiante, por ejemplo, sé responsable, sino sé puntual tú y aprenden de eso de alguna manera. Es un acto ahora más que muchas palabras, creo yo. Ujú. Eso es, eso como que sientes, ¿no? Que de esa manera se cumple ¿no? Los hechos valen más que mil palabras, más o menos así. Sí, algo así es. Sí, es algo muy importante. Ah, aprenden mucho de eso. Y aparte de cuando tú dices que ser responsable es siendo y algunos hechos que hayan aprendido incluso los estudiantes a partir de tu ejemplo. Mm, por ejemplo, a mí me gusta esto, ¿no? Me gusta desarrollar mi clase. Me gusta ser de esas personas que pase cualquier situación, tengo que estar ahí, por ejemplo, en la clase, ¿no? Y así venga un estudiante, yo avanzo. Me gusta estar así, ¿no? Entonces, es una situación de que me gusta sembrar en el estudiante, saber de que su profesor, pase lo que pase, va a estar ahí, ¿no? Y sí, ¿no? Ya de alguna manera en estos meses que he estado trabajando con ellos, y ellos ya saben cómo soy y saben de que voy a estar ahí, ¿no? La responsabilidad no solamente está en la puntualidad, por ejemplo. En muchas situaciones en la vida de cada persona la responsabilidad está ahí. Desde cumplir con sus obligaciones, en todo sentido, ¿no? Entonces, me gusta inculcar eso. Ujú. O sea, puede, porque a veces de repente los embates de la naturaleza, ¿no? A pesar de los embates de la naturaleza, bueno, ahí ya no se podría, pero si es pues ligero, a veces, no, no va a ir el profesor porque esto, ¿no? Y ya tienen un concepto del docente. Ah, no, no, pero una lluvita no llega. Sí, eso me quedó, es parte de mi formación. Yo recuerdo que tenía un docente así en la universidad. Ujú. Ahí había las famosas tomas de locales, ¿no? En las universidades, Cerraban a la ¿no? universidad 2 días. Y recuerdo que tenía un doctor, ¿no? Doctor Ortiz, recuerdo. Ah, él decía, yo dicto frente a la universidad, ahí va a ser mi clase. Al principio nos aburría, no, ¿cómo puede dictar? Recuerdo. Sí. Y con el tiempo me he dado cuenta que te enseñaba eso, ¿no? Recordaba que tenía clases a las 10 y la universidad estaba cerrada y yo tenía que estar allá. Era parte, yo ya sabía. Alguna vez me tocó exponer enfrente de la universidad, mi compañero agarrando mi papelota al costado con mi terno parado y todos los que pasaban por ahí me miraban, me tomaban fotos, ¿no?
Alguna vez creo que salimos en los periódicos, incluso, que estudiantes se exponen ante la intemperie, que no sé qué, ¿no? Y de alguna manera me quedó eso, ¿no? Saber de que tengo que estar ahí, ¿no? Y una gran responsabilidad, ¿no? Desligarse de eso frente a una situación, creo que a veces no suma, ¿no? Sino ser, cumplir como docente, si me queda eso. Estar ahí presente, bueno, ya pues, si hay inclemencias de la naturaleza humanamente posible, hay que hacerlo todo lo posible para cumplir, ¿no? Porque me queda eso, ¿no? Tengo que estar ahí porque tengo estudiantes que caminan horas para verme, 2 horas caminan para verme y que yo les fallo, a veces me siento mal, ¿no? Tengo que estar ahí, digo, ¿no? A veces hacen un esfuerzo para caminar, o 2 horas, 3 horas, y yo eh, tengo que esperarlos mínimamente. No es algo personal que tengo muy presente. Ujú. Es fundamental, ¿no? O sea, sí, consideras varios aspectos, ¿no? Por el esfuerzo que hace el estudiante, Sí, no lo defraudas porque sabes conscientemente que vienen también ellos haciendo el esfuerzo denodado a pesar de las circunstancias, del peligro también incluso, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, tú has dicho que hay que ser empáticos y hay que ponerse en la situación de lo que también los estudiantes pasan, ¿no? Porque a veces nosotros no, a veces no, decimos, no, no hay clase y no sabiendo que ha tenido 2 largas horas de caminata y eso no consideramos, ¿no? claro, que valorar ese esfuerzo. ¿De qué manera? Cumpliendo, ¿no? Con sus obligaciones como docente. Ujú. Ese Carlos, en este curso, en este programa de inducción y los cursos mismos, y habiendo conversado de esta manera, ¿cuál sería tu compromiso? ¿Podrías especificar unos compromisos frente a ello? Mi compromiso frente a los cursos considero de que sería cumplirlos, ¿ya? Y en lo personal sería de que en cada curso me va a ayudar a formarme, conocer nuevos conceptos que me van a ayudar. No solamente solo cumplirlo porque sí, sino que de manera autónoma entiendo de que se hacen con un objetivo. Mi compromiso más que sería, antes de cumplirlo, sería en lo personal, que va a sumar mucho, ¿no? Ya que estoy iniciando en este proceso y me va a sumar mucho, es mi compromiso. Poner de mi parte, yo sé que, bueno, ¿qué puedo hacer, no? O sea, en el lugar donde estoy no hay conectividad, escasa conectividad, entonces tendré que buscar las alternativas, los fines de semana que esté en casa para poder desarrollar los cursos, ¿no? Buscar alternativas, entender que la conectividad que no sea no sé, ¿no? Un obstáculo, sino que hay que buscar salidas siempre, ¿no? Ese es mi compromiso personal. Desarrollar los cursos que considero que me van a servir de mucho. Ujú. Ya, correcto. ¿Cómo te sientes y cómo fue tu primer día, sí, Carlos? Cuéntanos de tu primer día en la escuela, que ya que llegaste con tanta emoción seguramente. Recuerdo que hacía mucho frío, hace mucho frío. Así. No estoy acostumbrado al frío. Recuerdo que el director me dijo eso. Fui y me dijo, profesor Carlos, vamos a conocer a San Pedro, algo así. Yo estoy bromeando y viajamos cerca a 1 hora y 40 así de la ciudad más cercana. Y sí, llegué, mi profesión hizo mucho frío, por una zona altoandina, vi volar un cóndor así arriba, me quedó siempre la primera impresión. Y me hizo mucho frío, mucho frío. Y había neblina incluso. Miré mi celular y no había ni para llamar ni para absolutamente nada. Y dije, tengo que acostumbrarme, no tengo que hacer eso.
Y hoy en día salgo a caminar en las mañanas y ya lo veo normal. Ya lo veo algo normal. Y sí, no sé cuántos meses pasaron, 3, 4, pero ya se podría decir que de alguna manera ya me voy acostumbrando a esa situación, a esa institución que va a ser mi segundo hogar por muchos años. Y bueno, ya considero, viéndolo el lado positivo, sí, ¿no? Hay que adaptarse. Pero me queda el trigo. ¿Cuántos alumnos tienes por aula En total, la institución tiene 18 estudiantes. en Bien, total, sí, de primero a quinto, sí, sí, sí. por el lugar? Claro, y hay estudiantes que, por ejemplo, bajan a la ciudad y dejan el campo, por ejemplo. Pero es una fortaleza que la enseñanza ya es personalizada, ¿no? Es por Ujú. eso que hubo resultados que los estudiantes ingresan a un centro superior, a una universidad, y sí, ¿no? Es algo bueno en ese sentido. Sí. Bueno, eso ya te has ido adaptando. Y la mayor dificultad desde el punto de vista, ¿nos podrías describir pues una o dos dificultades y una o dos fortalezas de la institución educativa? Las dificultades sería la distancia y la conectividad. Y la fortaleza sería de que el escaso número de estudiantes hacen que puedas hacer más llevadero su aprendizaje. No, no los descuidas en un salón de, no sé, 45, 50 y no sabes, el último se duerme y no te das cuenta. ¿Sí o no? Pero en cambio todos están pendientes a ti y cualquier duda que puedes ahí lo absorbes en el momento y hay resultados en ese sentido. Los materiales que tú llevas, por ejemplo, fichas, se les entrega porque es accesible, ¿no? Por ejemplo, un colegio grande, ¿no? De primero A, B, C, D, ¿no? O sea, ¿cuántas fichas tienes que imprimir, por ejemplo? Entonces ahí es más accesible y la enseñanza es más ya personalizada, ¿no? Y profesionalmente, Te ayuda a fortalecerte y a tenerte nuevas metas y objetivos. Crecer profesionalmente, adaptándote a las situaciones y al contexto, te ayuda mucho, ¿no? Considero de que hay docentes que estando en una zona más accesible, a veces no valoran lo que tienen, ¿no? A veces tiene que faltarte para que sepas utilizar más recursos, en lo personal y en lo profesional suma mucho. ujú, ¿cómo te llevas con la comunidad? La comunidad son buenas personas, son aquellas personas que te dan lo poco que tienen, es lo que me gusta. No, entonces siempre a veces uno sale a caminar en las mañanas, siempre el saludo de por medio, o a veces ese trabajo colaborativo que ellos tienen, te invitan a ser parte de eso, o algún simple, no sé, por ejemplo, en la zona más abajo ahí siembran choclo, hay mucho choclo, obvio que lo llevan a la comunidad y a veces ese pequeño maíz que tienen te lo dan, ¿no? Te lo dan así sin, te lo dan por una buena razón, porque la gente tiene un gran corazón, son empáticos y comparten lo poco que tienen contigo, ¿no? Entonces, son buenas personas. ¿Y contribuyen los padres de familia en la formación de sus hijos? Eh, sí, a veces, ¿no? A veces también comen todo a veces. Pero sí he visto que vienen padres de familia. Y te dicen, profesor, mi hijo es así.
somos de lejos, ¿no? Y a veces también hay que saber entenderlo, ¿no? A inicio de año recuerdo que en los cuadernitos que a veces se les pedía, algunos venían, no, no todavía, no va a traer esta semana porque nos falta, decía, ¿no? Eh, sí, de esa parte sí de alguna manera se llegan a preocupar porque yo veo que en algunos padres de familia ven que sus hijos ya no quisieran que estén en ese sitio, sino que salten, ¿no? Y tengan mejores oportunidades, o sea, así. Y si uno apoya en ese proceso, qué bueno, ¿no? Sería bueno. Ujú. O sea, ¿y cómo es el nivel académico de los padres de familia? ¿Es bajo? Es bajo. Sí, yo calculo que terminaron la secundaria y dedicaron a hacer actividades a la agricultura. Veo que algunos estudiantes, por ejemplo, dicen, no, no, es el tercer hijo de tal, dicen, ¿no? ¿Y dónde están sus hermanos? Están estudiando. Han estudiado en este colegio, pero ya están estudiando en otros sitios. Entonces veo de que de cierta manera hay ese progreso, ¿no? Vamos tomando en cuenta que los padres de familia a veces, por ejemplo, hablan quechua. Mm. Quechua. Es muy fluido el quechua, por ejemplo, ¿no? Y a veces para poder comunicarme, a veces como que un poquito que me cuesta, ¿no? Pero se aprende. Y, pues, ¿no? Pero son buenas personas, ¿no? Y buscan el desarrollo y el bienestar de sus hijos, que es bueno. Y por parte de las autoridades también se comprometen con la formación, con la educación de sus hijos, de los estudiantes. Las autoridades, no sé, quizás sea porque es algo alejado de la zona, a veces las autoridades se hacen ausentes, es cierto. No recuerdo la última vez que vi al alcalde, ¿no? Vino una vez, creo, para inaugurar una empresa, no sé, pero ya, pero verlo en el colegio, el que le falta, que necesita, no, no tanto. Yo creo que no solamente se ven en esas zonas, sino en muchas, todas alejadas, ¿no? Del país, en donde las autoridades deberían de prestar más atención. O sea, como que no le dan Sí, cierta importancia. sí, a veces el alcalde dice, ¿no? Que está pensando más en su reelección y tiene asuntos más importantes que eso. No lo sé, pero debería de prestarle más atención, de darle más mayor. Yo veo, por ejemplo, en otras municipalidades, es el inicio del año, el alcalde está presente, ¿no? Da Ujú. útiles escolares, pero se dio el año escolar y no había ninguna autoridad. Entonces fue a zonas más accesibles, pero debería de darle mayor cabida a una institución que es una zona alejada. Y yéndonos al campo educativo, ¿cuántos colegas son ahí ustedes? Otro, Ocho, uh-huh. ocho, sumando el director. Sí, sí. No, el director. Ah, ya. ¿Y crees que puedas encontrar entre los colegas ahí algunas fortalezas que también estén en esa búsqueda, así como tú, que no se quedan con lo que tienen, sino siguen en ese campo de la investigación o de repente autodidácticamente siguiendo formándose? Veo en ellos, por ejemplo, que hay la experiencia. Experiencia. Y cada uno, al conversar con ellos, ya habían trabajado en otras instituciones, 20 años de experiencia ya en el campo laboral. Con el otro docente igual tiene ya 15 años, 20 años. Siempre poder conversar con él, las situaciones que vivieron alguna vez en otra institución, este,
sin duda alguna, aprendes mucho de ello, ¿no? Aprendes mucho de las experiencias que han podido tener o situaciones que han podido pasar y cómo lo han solucionado. Y sin duda alguna, eso te ayuda. O sea, más es por la experiencia que tienen ellos. Sí, más es por la experiencia, ¿no? Que me dijo, bueno, yo tuve que pasar esto, ¿no? ¿Tú qué harías, por ejemplo? Sí, se dan situaciones y sin duda alguna uno aprende mucho. Y eso es De todo uno aprende, pues, de todo uno aprende. Ya, sé, Carlos, casi ya vamos a ir culminando, ¿no? Este proceso de entrevista y me ha gustado bastante la manera de cómo tú has ido, ¿no? Respondiendo a las interrogantes que, para ir determinando, ¿no? Una especie de diagnóstico, ¿no? Como te he ido preguntando también. Y bueno, felicitarte y luego seguir adelante. Estamos en este proceso formativo, todos aprendemos de todos claro. y más bien vamos a ir desarrollando en el siguiente curso, ¿no? Sobre identidad y vamos a ir también programando algunas actividades también de esta naturaleza, poco a poco vamos a ir, ¿no? Y más bien felicitarte por esa predisposición, hay que seguir adelante y agradecerte por este espacio que nos ha brindado. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, ¿no? Gracias a su persona por la predisposición de poder comentar, ¿no? Nos toman en cuenta que es domingo, un día quizás familiar para muchos, pero eh, sí, ¿no? Siempre recuerdo que me comentó y que tendríamos esta conversación y, ¿no? Abiertamente dentro de mi disponibilidad más adelante de todo lo posible para conociendo ya usted ya sabe cuál es mi situación también. Para eso se dio igual esta conversación, igualmente gracias. Bueno, gracias. Ya sé, Carlos, muy agradecido. Me doy un fuerte abrazo a la distancia. Muy agradecido, sé, Igualmente, Carlos. igualmente. Vamos a mantener la conversación también por WhatsApp y por todos los medios telefónicamente también. Sí, una consulta. ¿El segundo curso ya inició? Ya podemos ya ir desarrollando. ¿Hasta cuándo es la fecha de esto? Tenemos todo un... ¿Tienes dificultades para eso? Quisiera ver mis tiempos, ¿no? Para saber hasta cuándo. Sí, Para ver. todavía hay un tiempito todavía. Recién más bien se ha iniciado este segundo curso. Ah, ¿y ahí cuándo va a acabar, por ejemplo? ¿En qué mes va a acabar todo este proceso? Ya, los tres módulos nos vamos a ir hasta finalizar más o menos diciembre, Ya, ya, pero vamos a ir paulatinamente. Eso va a depender bastante de cómo también vayas avanzando, ya. Vamos a ir ya, avanzando y tus avances nos van a ayudar también a seguir adelante y ver de repente, porque tenemos que ir también elaborando nuestro, nuestro plan, ¿no? Plan de desarrollo profesional. Eso, en el transcurso vamos a ir guiando, vamos a ir orientando hasta tener un producto final. ya. Y luego viene ya lo que es la certificación. ¿Listo? Gracias, Sí, Carlos. Un gusto haber conversado contigo, José Carlos. A seguir igualmente. adelante. Un fuerte abrazo. Un gusto y hasta luego. Hasta luego, José Carlos. Gracias.